Muy buenos con todos. El día de hoy nos ha tocado el capítulo 8, el cual nos habla sobre las reglas de code para el diseño de bases de datos relacionales. Nos dice que en octubre de 1985, eh, Cook, el señor Cook publicó una serie de dos artículos en la industria de la informática, que se llamaba semanalmente Computer World, sí. En el primer artículo él establece 12 criterios a los que se le adhiere una base de datos plenamente relacional. Ya en el segundo artículo comparó los productos actuales que mantienen eh, los productos actuales del mainframe con las 12 reglas, produciendo una ráfaga de controversia sobre si era importante que los sistemas de gestión de bases de datos fueran teóricamente rigurosos o simplemente trabajaran eficazmente. Bueno, para ayudar a entender más sobre esto, este capítulo nos habla sobre las 12 reglas que se establecieron en el primer artículo. Estas son las 12 reglas de CUT. A continuación vamos a hablar de la primera, que como quiera es la primera regla, ¿no? La cual nos dice que tiene como título la regla de información. Dice que eh, este sería el primer criterio para las bases de datos de estructura relacional. No, se utilizan para como quiera, que son como quiera para representar las relaciones que existen y todo eso. Esta regla nos dice que toda la información en una base de datos relacional está representada explícitamente en el nivel lógico, de una manera exacta como quiera, para los valores en las tablas, ¿no? Nos dice que esta tiene como propósito exigir las relaciones de las tablas, de las relaciones, perdón, como quiera las tablas bidimensionales. Ya sea para una estructura de datos que es utilizada en una base de datos relacional. Por lo tanto, los productos que requieren enlaces de código duro entre tablas no son relacionales, ¿no? Nos dice también que independientemente de qué lado se toma este argumento, hay dos muy buenas razones por las que la creación de una base de datos de la nada es una buena idea, ¿no? Por ejemplo, dice que nos habla sobre las relaciones lógicas, son muy flexibles y los esquemas de bases de datos relacionales son muy flexibles. En el primer tema nos dice que en una simple base de datos de red o jerárquica, las únicas relaciones que se pueden utilizar para la recuperación son las que han sido predeterminadas por el diseñador, como quiera. Ya la persona encargada de esto, el que nosotros lo conoceríamos como el diseñador de la base de datos o administrador de base de datos, pues es quien crea la base, pues quien crea esto, ¿no? Y escribió el esquema. Ya, sin embargo, debido a que una base de datos relacional representa sus relaciones a través de los valores de datos coincidentes, la operación de unión puede utilizarse para implementar relaciones sobre la marcha. La marcha, sí. Incluso aquellas que un diseñador de bases de datos no haya anticipado. Ahora el segundo tema nos dice que se puede agregar, modificar y eliminar relaciones individuales sin alterar el resto del esquema. De hecho, siempre y cuando no se vaya a cambiar la estructura de las tablas que se estén utilizando en la actualidad en su base de datos, se podrá modificar el esquema de una base de datos como que en ese mismo rato. Sin embargo, para modificar el esquema de una red simple o una base de datos jerárquica, se debe detener todo el procedimiento de los datos y regenerar todo el esquema.
En muchos casos, modificar el diseño de las bases de datos también significa recrear todos los archivos físicos para corresponder al nuevo diseño, ¿no? Y esta también nos dice que esta no es la única regla que necesita ser estirada un poco para acomodar los gráficos en un entorno de bases de datos, ya que más adelante en los otros esos también vamos a ver que se va a necesitar eso. En la regla número 2 de este tema, del capítulo de esta semana, nos dice que trata sobre las reglas de acceso garantizada. Pues, ¿qué nos dice con eso? Que todo y cada dato, valor atómico en una base de datos relacional está garantizado para ser lógicamente accesible, recurriendo a una combinación de nombre tabla, valor clave principal y nombre de columna. Como quiera, nos indica que se debe saber sobre 3 cosas para localizar una pieza específica de datos. Entre ellas son el nombre de la tabla, el nombre de la columna y la clave principal. También nos dice que no hay ninguna regla en el conjunto de estas 12 reglas que existen que especifique específicamente que cada fila de una relación debe tener una clave primaria única. Sin embargo, una relación no puede adherirse a la regla de acceso garantizada a menos que tenga claves primarias únicas, ¿no? Sin claves primarias únicas, podrá recuperar alguna fila con el valor de la clave principal utilizada en una búsqueda, pero no necesariamente la fila exacta que desee. Por lo tanto, algunos datos pueden ser inaccesibles sin la capacidad de identificar las filas de forma única. Dice también que las bases de datos relacionales tempranas no requieren claves primarias en absoluto. Puede crear y utilizar tablas sin restricciones de clave principal, ya que hoy en día SQL les permite crear una tabla sin una especificación de clave principal, pero la mayoría de los sistemas gestores de bases de datos no le permitirán introducir datos en esa tabla. Nos dice también que un sistema gestor de bases de datos que requiere relaciones entre archivos no puede adherirse a esta regla porque debe especificar el archivo en el que residen los datos para localizar los datos. La siguiente regla, que es la 3, nos habla sobre el tratamiento sistemático de valores nulos. Pues nos dice que para identificar los valores nulos se admiten en el DBMS completamente relacional representar la información que falta de forma sistemática independientemente del tipo de datos. Pues esto para identificar los valores nulos, ¿no? Pero también nos dice que, como ya sabemos, los valores nulos es un valor de base de datos, de base de datos especial que significa desconocido, ¿no? Entonces su presencia en una base de datos traería muchos problemas, especialmente durante la recuperación de datos. Por ejemplo, podemos considerar que ¿qué sucedería si se tiene una relación de empleados que contiene una columna para el salario? Suponga que el salario es nulo para algunas partes de esas filas, ¿no? Entonces, ¿qué debería suceder si alguien consulta la tabla para todas las personas que hacen más de 60, que ganan más, o sea, que hacen más dinero de 60,000 al año, ¿no? ¿Se deben recuperar las filas nulas o se deben dejar fuera? Y entonces ahí es cuando el DBM se evalúa un valor nulo contra el criterio lógico del salario superior a 60,000, ¿no? No puede determinar si la fila que contiene null cumple los criterios. Tal vez sí, tal vez no, pero en esta relación decimos que
las bases de datos relacional usan una lógica de 3 valores. El resultado de la evaluación, una expresión lógica, es verdadera, falso o tal vez. Por lo tanto, la tercera regla de Cook se ocupa de la cuestión de los nulos, que nos dicen que los valores nulos se admiten en el sistema gestor de bases de datos completamente relacional para representar la información que falta de forma sistemática independientemente del tipo de datos. En primer lugar, el DBMS nos dice que debe almacenar el mismo valor null en todas las columnas y filas donde el usuario no introduzca específicamente los valores de datos, ¿no? El valor utilizado para null debe ser el mismo independientemente del tipo de datos de la columna. Se debe tener en cuenta que null no es lo mismo que un carácter de espacio o cero. Tiene su propósito, tiene su propio valor ASCII, ¿no? O Unicode. Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando se ve la tabla de resultados de una consulta en la pantalla, los valores null aparecen como en blanco. En segundo lugar, también nos dice que el sistema de bases de datos relacional debe tener alguna forma consistente y conocida para manejar esos valores null al realizar consultas. Normalmente se encontrarán que las filas con valores null no se recuperan mediante una consulta, como el ejemplo del salario mayor de 60.000 que hicimos hace poco, a menos que el usuario solicite explícitamente filas con un valor null. La mayoría de los DBMS la mayoría de los sistemas de gestores de bases de datos relacional hoy en día se adhieren a una tabla de la verdad lógica, que en su español son 3 evaluados. Dice que para determinar el procedimiento de recuperación cuando se encuentran los valores null. También nos dice que la inclusión de valores null en una relación puede ser extremadamente necesaria a veces, porque proporciona una manera consistente de distinguir entre dos datos válidos, como un 0 y un dato que falte, ya que, por ejemplo, digamos que hay una gran diferencia entre el saldo de una cuenta por pagar siendo 0 a hacer el saldo de una cuenta que no se haya depositado, o sea, que esté vacío. La cuenta con 0 es algo que no nos gusta ver. La cuenta con un saldo desconocido podría ser un problema significativo. Hay que tener en cuenta también que el concepto de valores desconocidos no es como que exclusivo de las bases de datos, ¿no? Relacionales, sino que independientemente del método en el que se utilice un DMS, se puede lidiar con el problema de cómo comportarse al realizar una consulta con un valor null. Y entonces, como quiera, este tema nos habla sobre el tratamiento, como quiera, que en sí el valor null tiene en muchos momentos es importante para varios casos, ¿no? Ahora vamos a ver la regla número 4, que habla sobre el catálogo dinámico en línea basado en modelo relacional. Nos dice que la descripción de la base este proceso habla sobre que la descripción de la base de datos está representada a nivel lógico, de la misma manera que los datos ordinarios para que los usuarios autorizados puedan aplicar en el mismo lenguaje relacional al interrogar a medida que se aplican los datos regulares. Dice que especifica muy claramente que los diccionarios de datos deben, también mejor conocidos como catálogos, deben estar hechos de nada más que relaciones. Dice que también podemos, esta regla nos abarca que cuando alguien
adquiere un sistema gestor de bases de datos, este viene con su propia manera de manejar un diccionario de datos, ya que raramente hay cualquier cosa que nosotros podemos hacer para cambiarlo. Por lo tanto, la implicación principal de esta regla viene en la selección del software relacional. Si se quiere buscar algo que tenga un diccionario de datos que se compone de nada más que tablas. Debido a la forma que se implementan sus esquemas, es raro que un sistema gestor de base de datos prerelacional tuviera un diccionario de datos en línea. La regla número 5 nos habla sobre la regla completa de sublenguaje de datos. Pues esta nos dice que un sistema relacional puede soportar varios idiomas y varios modos de uso terminal. Este tema también nos abarca tiene una parte que resalta bastante, que nos dice que un sistema relacional puede soportar varios idiomas, como les dije anteriormente, por ejemplo, modo relleno en blanco. Sin embargo, debe haber al menos un idioma cuyas declaraciones sean expresadas según una sintaxis, como quiera, un código, sintaxis bien definida, como cadenas de caracteres, y que sea comprensiva en el soporte de datos de los valores de los elementos, de estos elementos que están aquí, que son el data definition, view definition, data manipulation, transaction boundaries, que en su español sería la definición de datos, definición de las vistas, manipulación de datos y límites de transacciones. Nos dice que el lenguaje SQL actual cumple con todas estas reglas, dado que la mayoría de sistemas gestores de bases de datos relacionales que hoy en día utilizan SQL como su lenguaje principal de manipulación de datos, parece que no se va a generar ningún problema por esta regla, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que si un lenguaje de base de datos no admite SQL, pero utiliza un lenguaje gráfico, por ejemplo, que utilice un lenguaje gráfico, no cumplirá técnicamente esta regla. Sin embargo, hoy existen varios productos cuyo lenguaje gráfico pueden realizar todas las tareas que el señor Cook enumeró sin una sintaxis de línea de comandos. Estos sistemas de base de datos podrían ser no ser teóricamente completamente relacionales, pero como pueden realizar todas las tareas relacionales necesarias, no pierden nada al no tener el lenguaje de línea de comandos. Y la regla eso como quiera en la regla número 5, que habla sobre el completo su lenguaje de datos. Ahora la regla número 6, que habla sobre la actualización de datos, la actualización de las vistas, nos dice que todas las vistas son teóricamente actualizadas también como son actualizadas por el sistema. Eso significa que si una vista cumple los criterios actualizados de un DMS, el DMS va a poder actualizar, va a poder controlar esa actualización, ¿no? Y propagar que las actualizaciones de vuelta a las tablas base. También nos dice que hay una cosita que nos habla sobre que los sistemas de gestores de base de datos que usaban modelos de datos prerelacionales incluían instrucciones similares en conceptos a vistas. Por ejemplo, la base de datos Codaxil, el sistema gestor de base de datos Codaxil, que incluía subesquemas que permitían a un programador de aplicaciones construir un subconjunto de un esquema para ser utilizado por un usuario final específico
o por un programa de aplicación. En el capítulo 7, la regla número 7 nos habla sobre la inserción de alto nivel, actualización y eliminación. Que el señor Kut quería asegurarse que un sistema gestor de base de datos podría manejar varias filas de datos a la vez, especialmente cuando se modifican los datos, ¿no? Por lo tanto, su séptima regla habla sobre que la manipulación de datos de un sistema gestor de bases de datos tiene que ser capaz de insertar, actualizar y eliminar más de una fila con un solo comando. Nos dice que la capacidad de manejar una relación base o una relación derivada como solo un operando se aplica no solo a la recuperación de datos, sino también a la inserción, actualización y eliminación de datos. SQL proporciona esta capacidad para los sistemas de bases de datos relacional de hoy en día. Dice que el poder de modificar estos datos, ya que al poder eliminar, insertar y modificar, nos permite, como quiera, nos da el poder de que una fila con un solo comando simplifica la lógica de manipulación de datos, ya que en el lugar de tener que analizar una relación fila por fila, para localizar las filas para la modificación. Por ejemplo, puede especificar criterios lógicos que identifiquen las filas que se verían afectadas, y a continuación que el sistema gestor de bases de datos encuentre las filas para ajustar. Como quiere hacer que la consulta sea más óptica, es con cuando queremos seleccionar algo y podemos ponerle que busque por tal cosita, podemos decir que se modifique la fila que solo tiene por ejemplo personas con edad de 19 años. Eso sería una de las reglas principales para los sistemas gestores de bases de datos relacionales. La regla número 8 nos habla sobre la independencia de los datos físicos. Esta habla sobre las aplicaciones y las actividades de terminal, que dice que permanecen lógicamente intactas cada vez que se realizan cambios en la representación de almacenamiento o los métodos de acceso. Como quiera, esto significa que se debe poder mover las bases de datos de un volumen de disco a otro. También cambiar el diseño físico de los archivos, entre otras cosillas, sin ningún impacto en la forma en que los programas de aplicación y los usuarios finales interactúen con las tablas de la base de datos. La regla número 9 nos habla sobre la independencia de los datos lógicos. Nos dice que los programas de aplicación y las actividades de terminal permanecen lógicamente íntegras cuando los cambios de conservación de la información de cualquier tipo teóricamente permiten la integridad. Se hacen a las tablas bases, ¿no? En la regla número 10 podemos ver que nos habla sobre la independencia de la integridad. Nos dice que requiere que las restricciones de la integridad específicas de una base de datos relacional determinada deben ser definidas en el subidioma de datos relacionales y almacenable en el catálogo. No eran los programas de aplicación. Se debe emitir un mínimo de las dos restricciones de integridad siguientes. Vamos a definirlas, que estas son
Nos dice que como regla deben admitirse al menos estas dos restricciones: la integridad de la entidad y la integridad relacional, ya que la integridad de la entidad nos dice que permite que no permite que ningún componente de una clave principal tenga un valor nulo. Ya la integridad de la relacional dice que para cada valor de clave externa no nulo distinto en una base de datos relacional debe existir un valor de clave principal coincidente al mismo dominio. El capítulo, perdón. La regla número 12 habla sobre la independencia de la distribución. Nos dice que los sistemas gestores de bases de bases de datos relacional tienen una independencia de distribución. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que en una base de datos distribuida debe ser como una base de datos centralizada para el usuario, ya que los programas de aplicación y los usuarios interactivos no deben ser obligados a saber dónde se almacenan los datos, incluida la ubicación de varias copias de los mismos datos. La regla número 12, que como quiera también es la última, nos habla sobre la regla de no subversión, llamada también la regla de no hacer trampa. Nos dice que si un sistema relacional tiene un lenguaje de bajo nivel, que ese lenguaje de bajo nivel, que es un solo registro a la vez, no puede ser usado para subvertir o eludir las reglas de integridad o restricciones expresadas en el nivel superior del lenguaje relacional, que también se lo conoce como el de múltiples registros a la vez. Que nos dice que muchos productos de los sistemas gestores de bases de datos durante la década de 1980 tenían idiomas que podían acceder directamente a las filas de las tablas separadas del SQL, operando en múltiples filas a la vez. Esta regla indica que no debe haber manera de utilizar ese lenguaje de acceso directo para evitar las restricciones almacenadas en el directorio de datos. Las reglas de integridad deben ser observadas sin excepción. Y eso sería todo por este capítulo. En esta semana se van a subir 2 capítulos. El capítulo 8, que es y más adelantito vamos a subir el 9. Espérenlo.